Bienvenidos a The Deep Dive, preparados para una inmersión en la mente de un titán, un hombre cuya sombra se extiende sobre la física moderna, Albert Einstein. Más allá de la icónica imagen y la famosa ecuación en serie, la historia de Einstein está repleta de misterios y curiosidades que te sorprenderán. Exacto, hoy vamos a bucear en la vida y obra de este personaje. Fascinante, Desde su infancia pasando por sus revolucionarios descubrimientos, hasta llegar a su exilio y su activismo social. tenemos mucho por descubrir. Comencemos por el principio. Albert Einstein nace el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania, hijo de un ingeniero eléctrico y una madre amante de la música y la ciencia, ¿verdad? Sí, una combinación curiosa. ¿Cómo influyó esta mezcla de influencias en el pequeño Albert? ¿Qué le impulsó a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar las leyes que rigen el universo? Dicen que a los 5 años un regalo cambió su percepción del mundo para siempre. Una brújula. Imaginen al joven Einstein fascinado por esa aguja que siempre apuntaba al norte, movida por una fuerza invisible. Fue este el inicio de su obsesión por desentrañar los misterios del cosmos. Desde luego, esa fascinación por lo invisible lo acompañó siempre. Y aunque muchos creen lo contrario, Einstein no era un mal estudiante, de hecho destacaba en matemáticas desde temprana edad. Cierto, es un mito que ha perdurado quizás porque su genialidad eclipsó sus primeros años, pero su mente inquieta no se conformaba con las explicaciones tradicionales, buscó respuestas en la física y las matemáticas, en la música y la filosofía. Su camino lo llevó al Politécnico de Zúrich en Suiza, un lugar clave en su vida allí. No solo se forma como físico y matemático, sino que también conoce a Mileva Maric, su primera esposa. ¿Qué papel jugó Mileva en la vida y la obra de Einstein? Las sombras de la historia aún ocultan algunos secretos de esta relación. Efectivamente, la figura de Mileva Maric sigue generando debate entre los historiadores. Fue una colaboradora silenciosa en las investigaciones de Einstein. Su influencia se vio eclipsada por la fama de su marido. Quizás nunca lo sepamos con certeza. Un enigma más en la vida de este genio, pero sigamos avanzando en nuestra inmersión. El año 1905 marca un antes y un después en la carrera de Einstein, un año que pasaría a la historia como su annus mirabilis, que lo hace tan especial. Imagínese esto, Einstein, con tan solo 26 años trabajando en una oficina de patentes, publica 4 artículos que revolucionarían la física 4. Y no solo eso, cada uno de ellos abrió una nueva ventana a la comprensión del universo. Es casi inimaginable. Podríamos profundizar en cada uno de estos artículos. Comencemos con el primero, el que explica el efecto fotoeléctrico. Hasta entonces, la naturaleza de la luz era un misterio, se la consideraba una onda. Pero Einstein propuso una idea revolucionaria. La luz también podía comportarse como una partícula del fotón. Esta idea no solo explicaba el efecto fotoeléctrico, sino que también sentó las bases de la mecánica cuántica, uno de los pilares de la física moderna. Un descubrimiento que le valdría el Premio Nobel de Física en 1921, ¿verdad? Una auténtica revolución en el mundo científico, y todo gracias a un joven que trabajaba en una oficina de patentes. Exacto, pero el annus mirabilis de Einstein no se limita a esto. Su segundo artículo describe el movimiento browniano, el movimiento aleatorio de partículas suspendidas en un fluido con este trabajo. Einstein no solo proporcionó evidencia refutable de la existencia de los átomos, sino que también abrió nuevos caminos en la física estadística. Hasta ese momento, la existencia de los átomos era una mera teoría. Einstein logró demostrarlo de forma irrefutable. Es increíble cómo una mente tan joven pudo lograr tanto en tan poco tiempo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El tercer artículo introduce la teoría de la relatividad especial, un cambio de paradigma en la física, un desafío a nuestra propia percepción del tiempo y el espacio. ¿Podría explicarlo de forma que incluso yo, con mis limitados conocimientos de física, pueda comprenderlo? Claro, imaginemos que viajas en un tren a gran velocidad desde tu perspectiva. El tiempo dentro del tren transcurre de forma normal, pero para alguien que observa desde el andén, el tiempo dentro del tren transcurre más lentamente. Espera, estás diciendo que el tiempo es relativo, que no transcurre de la misma forma para todos. Exactamente, Einstein demostró que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino que dependen del observador y su estado de movimiento. Es un concepto que cuesta asimilar, pero fascinante a la vez. Y para terminar con el annus mirabilis, hablemos del cuarto artículo, el que presenta la famosa ecuación Emakotio. Esta ecuación aparentemente simple establece la equivalencia entre masa y energía. En otras palabras, la materia puede convertirse en energía y viceversa, un descubrimiento con implicaciones inmensas que abrió la puerta a la energía nuclear y cambió para siempre nuestra comprensión del universo. Es asombroso cómo Einstein en un solo año logró revolucionar la física y sentar las bases de la ciencia moderna. Pero su viaje no termina aquí, aún nos queda mucho por descubrir.
En efecto, la historia de Einstein continúa y con ella la exploración de los límites de la mente humana. En la siguiente parte de nuestro viaje nos adentraremos en la teoría de la relatividad general y en cómo esta desafió nuestra comprensión de la gravedad. Un nuevo capítulo lleno de misterios y descubrimientos nos espera. Nos vemos en la próxima parte de The Deep Dive. Retomamos nuestra inmersión en la mente de Albert Einstein. En la primera parte exploramos su Annus Mirabilis, un año de descubrimientos que sentaron las bases de la física moderna. Pero Einstein no se detuvo ahí, su sed de conocimiento lo llevó aún más lejos hasta desafiar nuestra propia concepción de la gravedad. Has despertado mi curiosidad. Siempre he escuchado hablar de la teoría de la relatividad general, pero reconozco que su complejidad me ha mantenido a distancia. ¿Cómo podríamos adentrarnos en este terreno sin perdernos en un laberinto de ecuaciones? Imaginemos una cama elástica si colocamos una bola de bolos en el centro. La tela se curva creando una depresión. Ahora imaginemos que lanzamos una canica sobre la tela. ¿Qué sucede? La canica se desviará de su trayectoria recta y se acercará a la bola de bolos como si una fuerza invisible la atrajera. Exactamente. Esa curvatura en la tela causada por la masa de la bola de bolos es análoga a la curvatura en el espacio-tiempo causada por la masa de los objetos como planetas o estrellas. Entonces la gravedad no es una fuerza que actúa a distancia como pensaba Newton, sino una deformación del espacio-tiempo. Esa es la revolucionaria idea que Einstein plasmó en su teoría de la relatividad general. Los objetos masivos deforman el tejido del espacio-tiempo y esa deformación es lo que percibimos como gravedad. Es un concepto fascinante, pero ¿cómo se pudo comprobar una idea tan abstracta? ¿Había alguna forma de observar esta curvatura del espacio-tiempo? La oportunidad se presentó en 1919 durante un eclipse solar total. Einstein predijo que la luz de las estrellas al pasar cerca del Sol se curvaría debido a la deformación del espacio-tiempo causada por la masa del Sol. Un experimento a escala cósmica, una oportunidad única para poner a prueba la teoría de Einstein. ¿Qué sucedió? Astrónomos de todo el mundo se prepararon para observar el eclipse. La expectación era máxima y los resultados confirmaron la predicción de Einstein. La luz de las estrellas se curvó al pasar cerca del Sol, tal y como la teoría de la relatividad general había predicho. Un triunfo para Einstein, una confirmación de que su teoría, por revolucionaria que pareciera, describía con precisión el comportamiento del universo. ¿Cómo reaccionó la comunidad científica ante este descubrimiento? La noticia del éxito del experimento del eclipse recorrió el mundo como un reguero de pólvora. Einstein se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana, en un icono de la ciencia. Y la cultura popular, su nombre se asoció a la genialidad, a la capacidad de la mente humana para desentrañar los misterios del cosmos. De un desconocido empleado de una oficina de patentes a una figura reconocida mundialmente es una historia digna de una película, pero ¿cómo afectó la fama a Einstein? Se dejó seducir por los halagos y las comodidades de la vida pública. Einstein nunca se sintió cómodo con la fama. Él se veía a sí mismo como un científico, un buscador de la verdad, no como una estrella. Siempre mantuvo una actitud humilde, alejado de la ostentación y las vanidades del mundo. Su sencillez y su compromiso con la verdad son realmente admirables. Pero la vida de Einstein no fue solo ciencia y fama. También hubo momentos de oscuridad, de decisiones difíciles, de exilio forzado. En efecto, el ascenso del nazismo en Alemania obligó a Einstein, de origen judío, a abandonar su tierra natal en 1930 y tras exilió en Estados Unidos, donde continuó su trabajo científico y se convirtió en un ferviente defensor de la paz y los derechos humanos. Un giro dramático en su vida, de la tranquilidad de sus investigaciones a la lucha contra la intolerancia y la barbarie. Einstein nunca se mantuvo al margen de los acontecimientos políticos y sociales de su época. Su experiencia personal marcada por la persecución y el exilio lo convirtió en un pacifista convencido y en un defensor de la justicia social. Y en medio de la convulsión de la Segunda Guerra Mundial, Einstein se vio envuelto en un dilema moral que lo marcaría profundamente. Su firma en una carta dirigida al presidente Roosevelt, advirtiendo sobre el potencial destructivo de la energía nuclear, lo vinculó al desarrollo de la bomba atómica. Un episodio controvertido en su vida. A pesar de ser un pacifista, Einstein creía que era necesario alertar a los aliados sobre la posibilidad de que la Alemania nazi desarrollara armas nucleares. Sin embargo, siempre lamentó el uso de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Las consecuencias devastadoras de la bomba atómica lo llevaron a abogar por el desarme nuclear y la paz mundial durante el resto de su vida, un legado que junto a sus descubrimientos científicos ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad.
En la siguiente parte de nuestro Deep Dive nos adentraremos en la faceta más personal de Einstein, sus pasiones, sus excentricidades, los misterios que rodearon a su cerebro tras su muerte. Prepárense para descubrir al hombre detrás del mito. Y retomamos nuestro viaje por la vida de Albert Einstein, un recorrido que nos ha llevado desde sus revolucionarios descubrimientos hasta sus convicciones más profundas. Y ahora nos adentramos en un capítulo que siempre ha estado envuelto en un halo de misterio: el destino de su cerebro tras su muerte. Un tema que despierta la curiosidad y la imaginación. ¿Qué sucedió con el cerebro de una de las mentes más brillantes de la historia? Se esconde en él la clave de su genialidad. La historia del cerebro de Einstein es digna de una novela de misterio. Tras su muerte en 1955, el patólogo Thomas Harvey, encargado de la autopsia, extrajo el cerebro sin el consentimiento de la familia. Sin consentimiento. Imagino el revuelo que causó esta decisión. Efectivamente, la acción de Harvey desató una gran polémica. Él argumentaba que el cerebro de Einstein era un tesoro científico, una pieza única que debía ser preservada y estudiada para desentrañar los secretos de la genialidad. Un tesoro científico, un enigma por descifrar. ¿Y qué hizo Harvey con el cerebro? Lo dividió en 240 secciones que conservó meticulosamente en frascos con formaldehído. Durante décadas estudió esas secciones buscando pistas, patrones, cualquier indicio que pudiera explicar la mente prodigiosa de Einstein. Una búsqueda fascinante, casi obsesiva. Se descubrió algo extraordinario en el cerebro de Einstein. Algún rasgo anatómico que lo diferenciara de un cerebro común. Los estudios revelaron algunas peculiaridades. Por ejemplo, se observó que ciertas áreas del cerebro relacionadas con el razonamiento matemático y la percepción espacial estaban más desarrolladas que en un cerebro promedio. También se encontraron diferencias en la densidad de las neuronas y en la distribución de la glía. Entonces, ¿había algo físicamente diferente en el cerebro de Einstein que pudiera explicar su genialidad? Es difícil afirmarlo con certeza. Algunos científicos creen que esas diferencias anatómicas podrían estar relacionadas con su talento excepcional, mientras que otros consideran que no son concluyentes. La genialidad, al fin y al cabo, es un concepto complejo que va más allá de la estructura física del cerebro. El misterio permanece. La mente humana, con su capacidad para crear, imaginar, comprender, sigue siendo un territorio inexplorado. Y el caso del cerebro de Einstein nos recuerda que la ciencia, a pesar de sus avances, no tiene todas las respuestas. Quizás haya preguntas que nunca podamos responder, secretos que la naturaleza guarda celosamente. Exacto. El cerebro es un órgano fascinante, pero la mente humana es un universo en sí mismo. La genialidad de Einstein, como la de cualquier ser humano, es una combinación única de factores genéticos, ambientales y personales. Una sinfonía irrepetible que se manifiesta la singularidad de cada individuo. El cerebro puede ser el instrumento, pero la música que crea es un misterio que nos trasciende. Y en el caso de Einstein, esa música ha resonado a lo largo de la historia, transformando nuestra comprensión del universo y dejando una huella imborrable en la cultura humana. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión en la vida de Albert Einstein, desde sus inicios en Alemania hasta su exilio en Estados Unidos, pasando por sus revolucionarios descubrimientos y su compromiso con la paz. Un viaje que nos ha revelado la complejidad de un genio, un hombre que desafió las convenciones y nos invitó a mirar el mundo con nuevos ojos. Einstein fue mucho más que un científico. Fue un visionario, un humanista, un rebelde con causa. Su legado nos inspira a seguir cuestionando, a buscar la verdad, a no conformarnos con respuestas fáciles. Y así, con esta reflexión, concluye nuestra inversión en la vida de Albert Einstein. Un viaje que nos ha llevado por caminos inesperados, llenos de asombro, curiosidad y sí, también de misterio. Esperamos que este Deep Dive haya despertado en ustedes la fascinación por la ciencia, por el conocimiento, por la inmensidad del universo que habitamos. Hasta la próxima en The Deep Dive.